El aire en la casa de la calle Amores era un ente tangible, una reliquia de silencio y orden que Elena Ramírez pulía cada día con el esmero de un restaurador de arte. A sus 62 años, viuda desde hacía 5, se movía por los pasillos amplios y las estancias luminosas como una sacerdotisa en su propio templo, un templo erigido a la memoria de una vida que se sentía cada vez más lejana, más sepia, como las fotografías que adornaban la repisa de la chimenea. En el centro, presidiendo la colección de sonrisas congeladas en el tiempo, estaba Ricardo, su esposo, con esa mirada suya que siempre parecía saber el plano exacto de las cosas, especialmente el de su corazón. A su lado, un Mateo de 10 años, chimuelo y abrazado a una pelota de fútbol, y en otra, un Mateo adolescente, incómodo en su traje de graduación. Faltaban fotos recientes, faltaba Mateo. Hoy era su cumpleaños, el número 40, una cifra redonda, imponente, que a Elena le sonaba a una campana de iglesia lejana, un hito que no le pertenecía pero cuya sombra la alcanzaba, y en un arrebato de optimismo casi doloroso, había decidido ignorar el abismo de formalidad que se había abierto entre ellos en los últimos años. Hoy no sería la madre a la que se llama por obligación una vez a la semana, en una conversación telegráfica sobre el clima y la salud. Hoy sería, simplemente, mamá, la que cocinaba su platillo favorito. La cocina, normalmente un laboratorio de precisión arquitectónica, se había transformado en un santuario de aromas. El mole negro, la receta de su abuela oaxaqueña, burbujeaba en la cazuela de barro, una poción oscura y compleja que requería 2 días de preparación y una devoción casi monacal. Cada ingrediente era un recuerdo, cada paso un ritual. El aroma del chocolate, los chiles tostados, las almendras y el ajonjolí se entrelazaban en el aire, una ofrenda de paz, un puente olfativo tendido sobre aguas turbulentas. Había preparado arroz a la mexicana, esponjoso y rojo, frijoles refritos con totopos crujientes, y aguas frescas de horchata y jamaica. La mesa del comedor, una robusta pieza de caoba para 12 personas, estaba puesta para 3, un lugar para ella, un lugar para Mateo, y un tercer lugar, tácito y reverencial, que siempre sería el de Ricardo. Elena se miró en el reflejo del cristal de la vitrina. Llevaba un vestido azul cobalto, el color favorito de Ricardo. Se había arreglado el cabello, sus hebras de plata y ónix peinadas en un chongo bajo y elegante. Un discreto collar de perlas adornaba su cuello. Era una armadura, lo sabía, una armadura de respetabilidad y control contra la vulnerable desnudez de la esperanza. Repasó mentalmente los posibles guiones de la noche. Empezaría con una anécdota ligera, quizás sobre la vecina del lado y su escandaloso perro chihuahua. Luego le preguntaría por su trabajo, por Sofía, su esposa, y por su pequeña Luna, su nieta de 5 años, a quien veía más por fotos que en persona. Evitaría a toda costa los terrenos pantanosos del pasado, los reproches mudos, las expectativas no cumplidas. Esta noche sería un edificio nuevo, con cimientos de buena voluntad. El reloj de la sala, otro vestigio de Ricardo, dio las 8. Mateo había dicho que llegaría a las 8. A las 8:15, el silencio de la casa comenzó a devorar los aromas festivos, reemplazándolos por una acidez familiar. La ansiedad. Elena alisó un pliegue inexistente en el mantel. Quizás el tráfico, siempre el monstruoso tráfico de la Ciudad de México. A las 8:30, su corazón latía con un ritmo pesado y lento. Se sirvió un vaso de agua. Sus manos, esas manos que habían dibujado los planos de edificios que ahora formaban parte del perfil de la ciudad, temblaban ligeramente. A las 9:20, el timbre sonó, un sonido estridente que rasgó la quietud y la hizo respingar. Se recompuso, dibujó una sonrisa en su rostro, una proeza de ingeniería emocional, y caminó hacia la puerta. Ahí estaba él, Mateo, más alto de lo que recordaba, o quizás era ella la que encogía con los años. Llevaba un traje oscuro sin corbata, el cabello perfectamente peinado, y sostenía su teléfono celular como si fuera un apéndice vital. A su lado, Sofía, menuda y con una sonrisa tensa, sostenía la mano de Luna, quien se escondía tímidamente detrás de las piernas de su madre, sus grandes ojos oscuros observando a Elena con la cautela de un cervatillo. «Perdón, mamá, una junta se alargó», dijo Mateo, depositando un beso rápido y sin contacto en su mejilla. Olía a una loción cara y aprisa. «No te preocupes, hijo. Pasen, pasen. Qué bueno que vinieron. Sophie, qué gusto verte. Y tú, mi vida», dijo Elena, agachándose hacia su nieta. «Mira qué grande y hermosa estás». Luna solo se aferró más a su madre. El ambiente en la puerta era un microcosmos de su relación, un campo de minas de cordialidad forzada. Entraron a la sala. Mateo miró a su alrededor con una especie de distancia de antropólogo. La casa está igualita. No era un cumplido, era una observación.
una constatación de que mientras su mundo giraba a una velocidad vertiginosa, el de ella permanecía estático, un museo de sí mismo. «Siéntense, por favor. ¿Les sirvo algo de tomar?» «Hice horchata», ofreció Elena, su voz un poco más aguda de lo normal. «Agua mineral para mí, mamá, por favor», dijo Mateo, ya tecleando en su teléfono. «Sophie, ¿tú quieres algo?» «Agua está bien, Elena, gracias». «Con permiso», dijo Sofía, sentándose en el borde del sofá, como si estuviera lista para salir corriendo a la primera señal de alarma. La cena fue una sinfonía de silencios incómodos y ruidos de cubiertos contra la porcelana. Elena hablaba, lanzando temas de conversación como un náufrago lanza bengalas al vacío. Habló del perro de la vecina, de una exposición de arte que había visitado, de un libro que estaba leyendo. Mateo respondía con monosílabos, su atención dividida entre el mole en su plato y las vibraciones de su teléfono a su lado. Sofía hacía preguntas educadas, pero sus ojos delataban su deseo de estar en cualquier otro lugar. Luna apenas probó bocado, jugando a construir una pequeña muralla de arroz alrededor de su pollo desmenuzado. El mole, la obra maestra de Elena, fue recibido con un «está rico, mamá». Eso fue todo. 2 palabras que caían en el pozo de su esfuerzo con la resonancia de una piedra diminuta. Ella había querido que el sabor le hablara, que le contara historias de su infancia, que le recordara el amor con el que fue hecho. Pero para Mateo, era solo comida, un trámite antes del verdadero propósito de su visita. Y el propósito llegó con el postre, un flan napolitano que temblaba en su plato, igual que el interior de Elena. «Mamá», comenzó Mateo, dejando su teléfono boca abajo sobre la mesa, un gesto que indicaba la solemnidad del momento. «Hay algo que tenemos que decirte». Elena sintió un frío glacial trepar por su espalda. El tono era el mismo que usaba cuando anunciaba una reestructuración en su empresa. «Sofía y yo hemos estado platicando mucho», continuó, mirando a su esposa, quien asintió con una expresión de apoyo ensayado, «y me han ofrecido una oportunidad increíble. Una vicepresidencia para Latinoamérica. Pero la base de operaciones es en Vancouver. Nos vamos a Canadá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire denso del comedor. Canadá era como decir la luna, un lugar abstracto, frío, lejano. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Mateo, buscando una grieta en su fachada de ejecutivo, un atisbo del niño que una vez necesitó que le leyera cuentos para dormir. No encontró nada, solo una determinación férrea, una resolución que no admitía debate. «Es una oportunidad única para mi carrera», añadió él, como si eso explicara todo, «y para la familia. Mejores escuelas para Luna, más seguridad, calidad de vida». Recitaba las ventajas como un folleto de ventas. No había emoción en su voz. Solo lógica, una lógica aplastante que la dejaba a ella fuera de la ecuación. Ella, su casa, sus recuerdos, su mole, eran variables que ya no encajaban en su fórmula para el éxito. «¿Cuándo?», logró preguntar Elena, su voz un susurro ronco. «Nos vamos en 6 semanas. Ya está casi todo arreglado. Los boletos comprados, el departamento visto. Solo queríamos decírtelo en persona, decírtelo. No preguntarte, no consultarte. Era una notificación, un hecho consumado». La palabra «despedida» flotó en la mente de Elena con todo su peso de finalidad. Esta cena no era una celebración de cumpleaños, era un funeral, el funeral de la esperanza que había albergado tan tontamente. Se levantó de la mesa, sus movimientos rígidos, mecánicos. «Entiendo», dijo, y la mentira supo a ceniza en su boca. «Es una gran oportunidad. Los felicito». La arquitecta en ella tomó el control, construyendo un muro de dignidad ladrillo por ladrillo para no desmoronarse frente a ellos. La partida fue tan torpe y fría como la llegada. Un abrazo que se sintió como un choque de 2 extraños. «Te cuidas, mamá», dijo Mateo, ya medio girado hacia la puerta. «Te llamaremos cuando nos instalemos». Promesas vacías. Elena asintió, incapaz de hablar. Vio como su hijo, su nuera y su nieta se subían a un auto lujoso y desaparecían en la noche, dejando tras de sí solo el eco de una puerta cerrándose. Se quedó parada en el umbral, el aire frío de la noche golpeando su rostro. Luego, lentamente, se giró y contempló su casa, la mesa puesta con la comida intacta, el flan esperando en la cocina. El silencio, ahora, era ensordecedor. No era un silencio pacífico, era un vacío rugiente, un agujero negro que amenazaba con devorarla. No lloró. El dolor era demasiado profundo, demasiado estructural para las lágrimas. Era una falla tectónica en los cimientos de su ser. Caminó como una autómata por las habitaciones. Tocó el respaldo de la silla de Ricardo. Miró su propio reflejo en el oscuro cristal de la ventana y no se reconoció. Vio a una mujer mayor, sola en una casa demasiado grande,
Anclada a un pasado que ya no le importaba a nadie, se despidió de su hijo en su cumpleaños, y en la devastadora quietud que siguió a ese adiós, una pregunta comenzó a formarse en el epicentro de su ruina. No una pregunta de autocompasión, sino una de análisis, fría y brutal como un bisturí. ¿Cómo? ¿Cómo se había llegado a este punto? ¿En qué parte del plano de su vida había cometido un error de cálculo tan monumental? La lección aún no estaba clara. Su contorno era borroso y amorfo, pero sentía su peso. Era una lección que tendría que aprender, o la demolición sería total. Esta noche no era un final. Era el punto cero, el inicio de un derrumbe que, de alguna manera incomprensible, tendría que convertirse en una reconstrucción. Los días que siguieron al anuncio de Mateo fueron un descenso en espiral hacia un abismo de soledad que Elena no sabía que existía. El silencio de la casa en la calle Amores dejó de ser un compañero pasivo para convertirse en una entidad activa. Un monstruo gelatinoso que se adhería a las paredes, se filtraba por debajo de las puertas y le susurraba al oído la magnitud de su fracaso. La casa, su santuario de orden y belleza, se transformó en una prisión dorada, cada objeto un recordatorio de un amor que se había vuelto unilateral. El mole negro permaneció en el refrigerador durante 3 días, una metáfora perfecta de sus esperanzas agriándose. Cada vez que abría la puerta, el aroma, antes una promesa de comunión, ahora era el hedor de la descomposición. Al 4.º día, en un acto que mezclaba furia y una profunda tristeza, tomó la pesada cazuela de barro, la llevó al patio trasero y vació su contenido en la basura con un golpe sordo y húmedo. No dijo nada, pero el acto fue un grito. Era la renuncia a un tipo de amor que se cocina a fuego lento, se ofrece y no se recibe. Mientras fregaba la cazuela con una ferocidad inusitada, raspando los últimos vestigios de su esfuerzo, sintió que algo dentro de ella también estaba siendo vaciado, limpiado hasta el hueso. Su rutina, antes un andamio que la sostenía, se desmoronó. Dejó de hacer la cama. Los platos se acumulaban en el fregadero. Vagaba por las habitaciones como un fantasma con insomnio, a menudo encontrándose de pie en medio de la sala a las 3 de la mañana, sin saber cómo había llegado allí. El tiempo se volvió elástico y pegajoso. Las horas se arrastraban. Los días se evaporaban en una neblina de inacción. Se refugió en el pasado, abriendo cajas de fotografías y álbumes que no había tocado en años. Pero el consuelo que buscaba no estaba allí. Con la lente de su nueva y cruda realidad, los recuerdos se reconfiguraban, revelando patrones que antes había ignorado. Vio una foto de un viaje a la playa, Ricardo y un Mateo de 8 años construyendo un castillo de arena, mientras ella, a unos metros de distancia, leía un libro bajo una sombrilla. En ese momento, se había sentido orgullosa de su independencia, de no ser la típica madre absorbente. Ahora veía a una mujer que había elegido la distancia. Recordó las reuniones de padres en la escuela de Mateo, a las que a menudo enviaba a Ricardo porque ella estaba demasiado ocupada con la entrega de un proyecto. Recordó la vez que Mateo, con 16 años, había querido dejar el equipo de fútbol para unirse a una banda de rock. Ella se había opuesto con una lógica férrea sobre la disciplina, el trabajo en equipo y las solicitudes universitarias, aplastando su incipiente pasión con el peso de sus propias ambiciones proyectadas en él. El rock no te va a construir un futuro, Mateo, le había dicho. Ahora, las palabras le sabían a veneno. ¿Qué sabía ella de su futuro? Ella, la arquitecta, había diseñado un camino para él sin consultar al habitante. El fantasma de Ricardo también cambió. Ya no era solo el recuerdo reconfortante del amor de su vida. Ahora lo veía como el gran pacificador, el mediador que, con su infinita bondad, quizás había evitado las confrontaciones necesarias. Él siempre suavizaba las cosas. Dale tiempo, Elena. Ya se le pasará, decía después de una discusión entre ella y un Mateo adolescente. No seas tan dura con él, tuvo un día difícil. Su amoroso apaciguamiento había sido, en realidad, una forma de complicidad. La había protegido de las consecuencias de su propia rigidez, de su orgullo. Al evitar los conflictos, les había robado la oportunidad de una verdadera resolución, de un entendimiento forjado en el fuego de la honestidad. Una tarde, mientras ordenaba el escritorio de Ricardo, un espacio que había mantenido intacto, encontró un pequeño diario de cuero que él había usado en sus últimos años. Hojeándolo, encontró una entrada que la dejó sin aliento. Hablé con Mateo hoy, decía la caligrafía elegante de Ricardo. Está eligiendo su carrera, quiere estudiar comunicación. Quizás cine. Le dije que era maravilloso. No se lo hemos dicho a Elena todavía. Sé que ella tiene su corazón puesto en que sea ingeniero o arquitecto. A veces creo que el mayor proyecto de Elena
No son sus edificios, sino nosotros, y temo que no se dé cuenta de que las personas no pueden ser diseñadas, solo pueden ser amadas. La página se desenfocó a través de un velo de lágrimas que finalmente comenzaron a fluir. Eran lágrimas calientes, amargas, por la ceguera que había tenido, por la sabiduría silenciosa de su esposo, por el camino no tomado de su hijo. Mateo había estudiado finanzas, un camino práctico, lógico, un camino que ella había aplaudido, un camino que, ahora se daba cuenta, lo había alejado de sí mismo, y por ende, de ella. En medio de esta desolación, su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Mateo. Mamá, voy a necesitar que me envíes las cajas con mis libros de la universidad y algunos trofeos. Te mando la dirección de la paquetería en la semana. Ni un ¿cómo estás?, ni una palabra de afecto. Era una transacción, una solicitud logística. Elena sintió el impulso de responder con un torrente de dolor y reproches. Empezó a teclear. ¿Es todo lo que soy para ti? ¿Una bodega de tus recuerdos? Pero borró la frase. Escribió otra. Tu padre estaría tan decepcionado. La borró también. Se dio cuenta, con una claridad desoladora, de que sus viejas herramientas, la culpa, el chantaje emocional, el deber filial, se habían vuelto obsoletas. La cerradura había cambiado, y sus llaves ya no servían. El silencio digital que siguió a ese mensaje fue su respuesta, una admisión de impotencia. El fin de semana, el vacío de la casa se volvió tan insoportable que sintió la necesidad de salir, de respirar un aire que no estuviera viciado por su propia pena. Fue entonces cuando el timbre sonó. Era Isabel, su vecina de la casa de al lado. Isabel era una viuda de su misma edad, pero ahí terminaban las similitudes. Mientras Elena era un estudio en grises y azules marinos, Isabel era un torbellino de fucsias y amarillos. Su jardín delantero era una explosión caótica de flores, en marcado contraste con el césped perfectamente recortado de Elena. «Elena, querida», exclamó Isabel, sosteniendo una maceta con una orquídea de un púrpura vibrante. «Hace días que no te veo sacar el coche y me preocupé. Te traje esto para que le dé un poco de vida a tu casa». La primera reacción de Elena fue de irritación, la intrusión, la falsa familiaridad, la lástima implícita. Quería decir, estoy perfectamente bien, gracias, y cerrar la puerta. Pero la sonrisa de Isabel era tan genuina y la orquídea tan absurdamente hermosa que las defensas de Elena flaquearon. «Pasa, Isabel». «Gracias», dijo, su propia voz sonando extraña en sus oídos. Isabel entró, y su energía pareció cambiar la atmósfera de la casa al instante. «¿Qué casa tan elegante tienes, Elena? Pero, ay, un poco solitaria, ¿no? Necesitas más plantas y más ruido». Elena se sintió juzgada, pero la franqueza de Isabel era refrescante, como una ráfaga de viento en una habitación cerrada. Le ofreció un café, y mientras lo preparaba, Isabel parloteaba sobre su más reciente pasión, un huerto comunitario que había iniciado con un grupo de amigos en un terreno baldío del parque cercano. Hablaba de los tomates y las calabazas con el mismo fervor con el que Elena habría hablado de una viga de soporte o de un cálculo estructural. Al principio, Elena apenas escuchaba, considerando la cháchara de Isabel como algo trivial, una distracción de su importante y trágico drama personal. Pero la simple y desbordante alegría de su vecina por algo tan terrenal como plantar una semilla y verla crecer, comenzó a erosionar su coraza de intelectualismo y pena. La bondad sin pretensiones de Isabel era un bálsamo. La visita fue breve, pero cuando Isabel se fue, dejando la orquídea en la mesa de centro, como un centinela de color, la casa se sintió diferente. El silencio había regresado, pero ahora tenía un contrapunto. Esa noche, Elena no pudo dormir de nuevo. Se levantó y caminó hasta su antiguo estudio de arquitectura en el segundo piso. El aire estaba viciado, el polvo cubría las mesas de dibujo y los estantes llenos de libros técnicos. Viejos planos enrollados yacían en las esquinas como troncos secos. Eran los fantasmas de sus triunfos pasados, edificios de acero y cristal que se alzaban por toda la ciudad, indiferentes a la ruina personal de su creadora. Se sentó en su viejo taburete, el cuero agrietado bajo su peso. Se sintió como uno de esos edificios abandonados a medio construir, con las varillas expuestas y los cimientos agrietados. Miró sus manos, las palmas hacia arriba bajo la luz de la luna que se filtraba por el tragaluz. Manos que habían traducido ideas complejas en realidades tangibles. Manos que habían doblegado materiales rebeldes a su voluntad. Manos que habían construido refugios para miles de personas, pero que habían fallado en construir un hogar para el corazón de su propio hijo. Y entonces, en el punto más bajo de su desesperación, una idea surgió. No fue una epifanía cegadora, sino un pensamiento silencioso, persistente, que nació de la esencia misma de quién era ella. Si pude construir todo esto desde cero,
pensó, pasando los dedos por un viejo plano de un complejo de oficinas. Si pude diseñar estructuras que soportan terremotos y el paso del tiempo, ¿por qué no puedo reconstruir mi propia vida? La pregunta resonó en el silencio del estudio. ¿Cuál es el plano? ¿Dónde están los cimientos? ¿Cuáles son los materiales que necesito? No era una solución. No era felicidad. Era algo mucho más importante. Era un problema de diseño. Y si algo sabía hacer Elena Ramírez, era resolver problemas de diseño. Por primera vez en semanas, el dolor no era solo una emoción que la ahogaba, se estaba convirtiendo en un conjunto de datos que podía analizar. La lección de vida que había recibido en el cumpleaños de su hijo estaba empezando a tomar forma. La adversidad era el terreno irregular sobre el que tendría que construir, y lo primero que necesitaba un arquitecto antes de trazar la primera línea era una cosa: un propósito definido. La reconstrucción de Elena Ramírez había comenzado. Durante horas, clasificó, tiró y organizó. Viejos planos de proyectos olvidados fueron a la basura. Libros de códigos de construcción obsoletos se apilaron para ser donados. Lentamente, la superficie de su gran mesa de dibujo de roble emergió, limpia y expectante. Tomó una hoja de papel de dibujo de alta calidad, del tipo que usaba para las presentaciones finales a clientes importantes, y la fijó a la mesa con cinta de arquitecto. En el cajetín, donde normalmente escribiría el nombre de un edificio o un cliente corporativo, escribió con su caligrafía precisa y elegante: Proyecto, reconstrucción personal, cliente, Elena Ramírez, fecha de inicio, hoy. Sabía que no podía hacer esto sola. Un arquitecto necesita consultores, ingenieros, especialistas, pero su red profesional no le servía para esto. Su soledad era profunda, así que decidió crear un consejo de mentes maestras, una alianza de fantasmas y mentores. Abrió un cuaderno nuevo y en la primera página escribió: Junta de Consejo. El primer miembro era obvio, Ricardo, pero no el Ricardo pacificador que la habilitaba. Sería un Ricardo socrático, uno que le haría las preguntas difíciles. Debajo de su nombre, escribió la primera pregunta: Ricardo, ¿en qué te fallé al no escucharte sobre Mateo? El segundo miembro fue una mujer a la que admiraba profundamente, la arquitecta iraquí-británica Zaha Hadid, un genio cuya visión audaz había roto todas las convenciones. De ella no buscaría consuelo, sino audacia. Zaha, ¿cómo puedo aplicar tu falta de miedo a las formas convencionales a la estructura de mi propia vida?, escribió. El tercer miembro fue una elección sorprendente, un libro que Ricardo había insistido en que leyera hacía años y que ella había descartado como literatura de autoayuda para vendedores. Lo encontró en la biblioteca de su esposo, con el lomo gastado. Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Recordaba a Ricardo hablando de la autodisciplina y el propósito definido. En ese entonces, le había parecido simplista. Ahora, en su desesperación, las palabras le parecían un manual de instrucciones. Napoleón Hill se convirtió en el estratega de su consejo. Con su junta reunida en espíritu, comenzó la fase de planificación. Se dio cuenta de que su objetivo de reconstruir mi vida era demasiado vago, una aspiración sin métricas. Como en cualquier proyecto complejo, necesitaba desglosarlo en fases y objetivos claros. Se levantó y en la gran hoja de papel de la mesa de dibujo comenzó a trazar el esquema de su plan maestro. Objetivo general: alcanzar un estado de plenitud y propósito independiente. Fases del proyecto: fase I, análisis estructural, autoconocimiento. Acción 1.1. Escribir un diario de honestidad brutal. Documentar cada recuerdo de conflicto con Mateo, analizando mi contribución al problema sin autocompasión ni culpa. Identificar patrones de comportamiento, control, rigidez, orgullo. Acción 1.2. Aceptar la responsabilidad total de mi estado emocional actual. Prohibido culpar a Mateo, a Sofía o a las circunstancias. Fase 2. Refuerzo de cimientos. Fortaleza física y mental. Acción 2.1. Crear un horario diario no negociable. Despertar a las 6:00 am. Acostarse a las 10:00 pm. Acción 2.2. Programa de actividad física. Caminata diaria de 45 minutos. Acción 2.3. Dieta de combustible. Eliminar alimentos procesados y exceso de azúcar. Cocinar como un acto de autocuidado, no de súplica. Fase 13. Rediseño de interiores. Independencia emocional. Acción 3.1. Encontrar una fuente de estímulo intelectual fuera de mi historia personal. Curso en línea. Aprender un nuevo idioma. Voluntariado. Acción 3.2. Reconstruir mi red social. Este punto lo dejó en blanco. Incierta sobre cómo abordarlo. Fase 4. Proyecto de paisajismo. Reconciliación futura. Acción 4.1. Establecer una nueva forma de comunicación con Mateo. Correos electrónicos breves, positivos, sin demandas emocionales, enfocados en mi vida, no en la de él. Acción 4.2. Aceptar que la reconciliación es un resultado deseable,
pero no el objetivo principal del proyecto. El éxito del proyecto es mi propia plenitud, con o sin su aprobación. Miró el plan. Era lógico, estructurado, ambicioso. Le dio una sensación de control que no había tenido en años. Era un lenguaje que entendía. Decidió empezar por lo más tangible, la fase segundo. Al día siguiente, a las 5:55 am, su alarma sonó. Se vistió con ropa deportiva que no había usado en años y se sintió ridícula. Al salir a la calle, el aire frío la golpeó. La ciudad apenas despertaba. Mientras caminaba a un paso rápido y torpe, vio a Isabel saliendo de su casa, vestida con unos pants color turquesa y una sonrisa radiante. «Elena, qué milagro. ¿Te unes a mi caminata?», gritó Isabel con su energía habitual. El orgullo de Elena le gritó que dijera que no, que ella tenía su propio plan, su propio ritmo. Pero la acción 3.2 de su lista, reconstruir mi red social, parpadeó en su mente. Era una oportunidad, un dato a recopilar. «Claro, Isabel. Me encantaría», respondió, su voz sonando formal y rígida. La caminata fue un estudio de contrastes. Elena caminaba con la postura de un soldado, en silencio, concentrada en su ritmo cardíaco y su respiración. Isabel revoloteaba, saludando a otros madrugadores, deteniéndose para admirar un rosal y manteniendo un monólogo alegre sobre las últimas noticias del barrio y sobre su jardín, el huerto comunitario. «Ay, Elena, tienes que venir a verlo», decía Isabel, con las mejillas sonrojadas por el ejercicio. «Es nuestro pequeño paraíso, pero estamos en problemas. El ayuntamiento nos mandó una notificación. Parece que un desarrollador quiere construir un estacionamiento ahí». «¿Un estacionamiento? ¿Te imaginas? Quieren pavimentar nuestros jitomates». Elena escuchaba con una mezcla de conmiseración y distancia profesional. Un problema de zonificación, una disputa de uso de suelo. Le parecía un problema menor, casi pintoresco, comparado con la magnitud de su propia reconstrucción existencial. Su plan era sobre ella, su dolor, su futuro. El jardín de Isabel era una distracción, el proyecto de alguien más. «Hemos mandado cartas», continuaba Isabel, ajena a la distancia de Elena. «Hemos llamado al delegado, pero nos ignoran. Somos solo un montón de viejitos jugando a los granjeros, supongo». Había una nota de frustración genuina en su voz, una tristeza que Elena reconoció. Era la impotencia. Durante las siguientes semanas, la rutina se afianzó. Las caminatas matutinas con Isabel se convirtieron en un punto fijo de su horario. Elena seguía su plan con la disciplina de un monje. El diario de honestidad brutal se llenaba de reflexiones dolorosas y reveladoras. Su cuerpo se sentía más fuerte, su mente más clara. Incluso intercambió un par de correos electrónicos con Mateo, breves y factuales, informándole que estaba organizando sus libros para el envío, y mencionando de pasada que había empezado a caminar por las mañanas. La respuesta de él fue igualmente breve. «Qué bien, mamá. Cuídate». Era un progreso minúsculo, pero era progreso. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, ahora un centro de mando impecable, Isabel tocó a su puerta. Su rostro, normalmente tan alegre, estaba sombrío. Llevaba un documento oficial en la mano. «Llegó el aviso final, Elena. Tenemos 60 días para desalojar el terreno. Empiezan la demolición en 2 meses». Elena miró el papel, el lenguaje burocrático, las cláusulas y los sellos. Luego miró a Isabel, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Vio la derrota en su postura. En ese momento, algo cambió en la perspectiva de Elena. Vio el problema del jardín no como una anécdota de su vecina, sino como un caso de estudio, una estructura fallida, una estrategia defectuosa. Volvió la vista a su gran plano en la pared. Proyecto, reconstrucción personal. Era un plan magnífico, detallado, perfectamente lógico. Un plan diseñado para construir una fortaleza de autosuficiencia. Pero al mirar el rostro derrotado de Isabel, una duda sutil, como una fisura en una pared de concreto, comenzó a formarse en su mente. Su plan era impecable, pero estéril. Estaba diseñado en el vacío de su propio dolor. Había planeado para la independencia. Pero ¿dónde estaba el factor humano? ¿Dónde estaba el componente que transforma una estructura de un simple refugio a un verdadero hogar? Tenía los planos, la disciplina y los cimientos, pero quizás, solo quizás, el material de construcción más importante se encontraba fuera de los muros de su casa, en un humilde huerto de jitomates amenazado por el progreso. La metamorfosis de Elena no fue una explosión, sino un lento cambio de rumbo, como un gran barco virando en aguas profundas. La petición de ayuda de Isabel, aunque nunca verbalizada explícitamente, se convirtió en una variable imprevista en su meticuloso plan de autorreconstrucción. Durante sus caminatas matutinas, Elena comenzó a escuchar de verdad. Dejó de ser una oyente pasiva y se convirtió en una analista. Isabel le presentó a los otros miembros del ejército del jardín,
como ella los llamaba. Estaba el señor Morales, un carpintero jubilado de 70 y tantos años, de manos nudosas y hablar pausado. Su esposa había fallecido el año anterior, y el huerto era la única razón por la que salía de su casa. Cuidaba de las herramientas con una devoción casi religiosa. Estaba Sofía, una coincidencia de nombre que a Elena no se le escapó, una madre soltera de 30 y pocos años que trabajaba desde casa como diseñadora gráfica. El jardín, decía, era su terapia, el único lugar donde su hija pequeña podía jugar en la tierra sin peligro y donde ella podía desconectar de las presiones de su vida. Y había un puñado de otros jubilados y entusiastas del vecindario, un grupo unido por el amor a la tierra y un vago sentido de comunidad, pero completamente desorganizado. Tenían pasión de sobra, pero carecían por completo de estrategia. La noticia de la demolición en 60 días había caído sobre ellos como una sentencia de muerte. Su moral estaba por los suelos. Habían organizado una pequeña protesta el fin de semana, con pancartas hechas a mano que decían, «Salven nuestro jardín», y más tomates, menos coches. Acudieron unas 20 personas. Fue un gesto conmovedor, pero inútil. Isabel le contó a Elena, con la voz quebrada por la frustración, que se sentían invisibles, como si sus voces no tuvieran peso. Fue entonces cuando la arquitecta en Elena, la solucionadora de problemas que había estado latente, despertó de su letargo. Una tarde, después de su caminata, en lugar de retirarse a su estudio para trabajar en su diario de honestidad brutal, le dijo a Isabel, «Tráeme todo lo que tengan, las cartas que enviaron, las respuestas que recibieron, el aviso de desalojo, todo». Esa noche, Elena no analizó sus propios fracasos, analizó los de ellos, extendió los documentos sobre su mesa de dibujo y vio el problema con una claridad que al grupo le faltaba. Sus cartas eran emocionales, llenas de súplicas y sentimentalismo. Sus argumentos se basaban en la nostalgia y el apego personal. Estaban llevando un cuchillo de mantequilla a un tiroteo burocrático. Al día siguiente, Elena caminó con Isabel hasta el huerto, pero no miró las plantas, miró el espacio. El terreno era un lote de forma irregular en una esquina olvidada del parque. Evaluó la luz del sol, el acceso desde la calle, la proximidad a las zonas residenciales. Su mente, entrenada para ver el potencial en los espacios vacíos, comenzó a trabajar. Vio más que un huerto, vio un punto de anclaje para la comunidad, vio un diseño. Esa tarde, tomó una decisión que desviaría el curso de su proyecto personal de una manera que no podría haber anticipado. Se presentó en el jardín, donde el grupo estaba reunido, discutiendo apesadumbrados qué hacer con las plantas que tendrían que trasplantar. «Buenas tardes», dijo Elena, su voz tranquila pero con una autoridad que hizo que todos se callaran. «He revisado sus documentos y he observado su estrategia. Con todo respeto, está completamente equivocada». Hubo un murmullo de sorpresa y ofensa. Un hombre de bigote poblado, que luego supo se llamaba Javier y era el líder no oficial del grupo, la miró con hostilidad. «¿Y usted quién es para decirnos eso?» «Soy Elena Ramírez. Soy arquitecta», respondió ella, sin inmutarse. «Y ustedes están luchando esta batalla con el corazón, lo cual es admirable, pero insuficiente. Para vencer a la burocracia, no se le habla al corazón, se le habla con planos, con datos, con una propuesta superior. Están tratando de salvar su jardín. Lo que necesitan hacer es proponerles algo mejor que un estacionamiento». El escepticismo en sus rostros era palpable, pero la confianza de Elena, su enfoque clínico del problema, era intrigante. Les hizo una oferta. «Permítanme ayudarlos. Reúnanse en mi casa esta noche. En mi estudio les mostraré cómo se redacta un contraproyecto». Esa noche, el estudio de Elena, su santuario de introspección solitaria, se llenó de una energía extraña y terrenal. Los jardineros, con sus zapatos manchados de tierra y su ropa cómoda, miraban con asombro los estantes de libros técnicos, la mesa de dibujo profesional, las herramientas de precisión. Era un choque de dos mundos. Elena desenrolló una hoja de papel de dibujo nueva y fresca. «Olvídense del estacionamiento», dijo. «No vamos a reaccionar a su plan. Vamos a crear el nuestro». Y por primera vez en 5 años, comenzó a dibujar para alguien más que no fuera ella misma. Su lápiz se movía con una velocidad y seguridad que la sorprendió. No dibujó un simple huerto. Trazó los contornos de un parque comunitario y huerto educativo renacer. Dibujó senderos accesibles para sillas de ruedas, un área de juegos infantiles hecha con materiales reciclados, una pequeña zona de compostaje que podría servir a todo el vecindario, bancas estratégicamente situadas a la sombra de los árboles existentes. Utilizó la terminología correcta.
Habló de revitalización de espacios públicos, sostenibilidad urbana, impacto comunitario positivo. Transformó su pasatiempo en un proyecto cívico profesional. El grupo la observaba, hipnotizado. La desesperación comenzó a ser reemplazada por una chispa de asombro y luego de esperanza. El señor Morales, el carpintero, se acercó a la mesa. Yo podría construir esas bancas, dijo, su voz llena de una nueva emoción. Sofía, la diseñadora gráfica, miró los bocetos. Podría digitalizar esto, dijo, y crear una presentación, un folleto. En medio de esta nueva efervescencia, mientras el estudio de Elena bullía con ideas y colaboración, su teléfono vibró. Era un correo electrónico de Mateo. Esperaba otra solicitud logística, pero el asunto decía, foto. Lo abrió. Era una imagen de Luna, su nieta, sonriendo a la cámara, con un diente de leche recién caído. El texto debajo era breve. Se le cayó su primer diente hoy. Pensé que querrías verla. Espero que estés bien. El correo la golpeó con una fuerza inesperada. Era un pequeño gesto, un puente diminuto sobre el abismo, pero llegó en un momento en que ella no estaba desesperadamente esperándolo. Estaba ocupada, estaba absorta, estaba viva. Su centro de gravedad emocional que había estado fijado en él durante tanto tiempo comenzaba a desplazarse. Respondió con una calidez genuina y sin artificios. Gracias por compartirlo, hijo. Está preciosa. Dale un beso de mi parte. Yo estoy bien. Muy ocupada ayudando a unos amigos con un proyecto local. Te contaré después. Por primera vez, tenía algo que contar que no estaba definido por su soledad o su relación con él. La reunión en su estudio se prolongó hasta tarde. Cuando el último de los jardineros se fue, dejando tras de sí el aroma a tierra húmeda y café, Elena se quedó sola en medio de su espacio de trabajo. Miró los bocetos preliminares en la mesa, las notas, los diagramas. Su casa, antes una tumba silenciosa, se había llenado de propósito, de voces, de colaboración. Estaba exhausta, pero era un cansancio bueno. Un cansancio productivo que no había sentido en una década. Su mirada se posó en el gran plano de su reconstrucción personal que colgaba en la pared. Había estado tan centrada en sus propias ruinas que no se había dado cuenta de que la mejor manera de reconstruirse no era necesariamente ladrillo por ladrillo en solitario. A veces, la reconstrucción personal comienza cuando te ofreces a dibujar los planos para alguien más. El desvío hacia el proyecto del jardín no era una distracción de su plan. Era la fase 13. Acción 3. 2. Tomando una forma que nunca habría podido diseñar por sí misma. La lección se volvía más nítida. El propósito no se encuentra en el aislamiento. Se forja en la aplicación de tus talentos al servicio de una causa más grande que tu propio dolor. Elena, ahora la líder de facto del recién bautizado Comité Jardín Comunitario Renacer, aplicó la misma disciplina férrea de sus proyectos arquitectónicos a esta nueva empresa. Creó un cronograma con hitos y fechas de entrega. Asignó tareas específicas, aprovechando las fortalezas que había comenzado a identificar en el grupo. El señor Morales fue nombrado jefe de diseño y construcción, encargado de presupuestar y planificar las mejoras físicas que Elena había esbozado. Sofía se convirtió en la directora de comunicación y diseño, responsable de crear una identidad visual para el proyecto y preparar una presentación digital impactante. Isabel, con su don de gentes, fue la jefa de relaciones comunitarias, encargada de organizar la recolección de firmas para una petición formal y de hablar con otros vecinos. Para muchos, como el señor Morales, esta nueva estructura fue un bálsamo. Le dio un propósito y un lenguaje que entendía, pero no todos estaban contentos. Javier, el hombre del bigote que la había desafiado el primer día, se convirtió en una fuente constante de fricción. Él representaba la vieja guardia, el enfoque informal y basado en las relaciones personales. Resentía la llegada de Elena, su enfoque clínico y su autoridad natural. Esto no es una empresa, Elena, argumentaba en las reuniones. Estás matando el alma del jardín con tus cronogramas y tus entregables. Esto es sobre la comunidad, sobre sentir la tierra. Elena, en su vida anterior, habría despedido a un elemento tan disruptivo con una eficiencia fría, pero aquí no podía. Javier era parte del cliente, parte del tejido comunitario que intentaban salvar. Se dio cuenta de que necesitaba una nueva habilidad, la diplomacia. Tuvo que aprender a escuchar sus objeciones, a validar sus sentimientos y a canalizar su pasión en lugar de aplastarla. Fue una lección de humildad. Empezó a entender que liderar voluntarios era infinitamente más complejo que dirigir empleados pagados. Armada con su plan pulido y el apoyo renuente pero creciente del comité, Elena consiguió una reunión con un funcionario de la delegación, un tal señor Díaz,
subdirector de Desarrollo Urbano. Elena se preparó para la reunión como si fuera a presentar un proyecto de $1 millón. Llevaba una carpeta impecable con los planos, el análisis de impacto comunitario, las primeras 500 firmas de la petición y la presentación digital de Sofía en una tableta. La reunión fue un desastre humillante. El señor Díaz, un hombre de mediana edad con un traje que le quedaba un poco apretado y un aire de perpetua impaciencia, apenas miró sus materiales. Escuchó su presentación con una sonrisa condescendiente, tamborileando los dedos sobre su escritorio. «Mire, señora Ramírez», dijo, consultando su agenda como si el nombre fuera un dato trivial. «Es una idea muy linda. Realmente lo es. Unos tomatitos, unas florecitas. Muy tierno, pero la ciudad necesita infraestructura. Necesitamos progreso, y este estacionamiento es parte de un plan de modernización más grande. Ya hay contratos firmados, señora. El progreso no se puede detener por un pasatiempo». La llamó señora con un tono que la despojaba de su identidad profesional. La palabra linda y tierno fueron como bofetadas. Elena sintió la sangre subirle al rostro. Intentó argumentar con lógica, con datos sobre la falta de áreas verdes, pero Díaz la interrumpió. «Le agradezco su tiempo, señora. Tengo otra reunión». Salió de la oficina sintiéndose furiosa y, lo que era peor, impotente. El encuentro, la arrogancia del burócrata, el muro de indiferencia, le provocó un déjà vu tan vívido que casi la hizo tropezar. De repente, estaba de vuelta en una oficina similar. 15 años atrás, estaba presentando el proyecto de su vida, una biblioteca pública para una zona de bajos recursos, un diseño innovador, sostenible, lleno de luz, que había ganado un concurso anónimo. Pero cuando se trataba de la adjudicación final del contrato, un político corrupto, un hombre con la misma sonrisa condescendiente de Díaz, le había dicho que su propuesta era demasiado ambiciosa, demasiado cara. Un mes después, el proyecto fue otorgado a una firma de construcción con más conexiones que talento, la cual procedió a robar y bastardizar su diseño, convirtiendo su sueño de luz y conocimiento en una caja de hormigón opresiva. Ese fracaso la había hundido en una depresión silenciosa durante casi un año. Fue una fuente de tensión constante con Ricardo. Él no entendía la profundidad de su herida. «Es solo un edificio, Elena», le había dicho una noche, tratando de consolarla. «No dejes que te consuma. No puedes controlar la corrupción de ellos, pero puedes controlar tu reacción». En ese momento, sus palabras le habían sonado a una minimización de su dolor. Se había sentido incomprendida. Ahora, sentada en su coche en el estacionamiento de la delegación, con el rechazo del señor Díaz todavía resonando en sus oídos, las palabras de Ricardo volvieron a ella, pero con un significado completamente nuevo. Quizás él no le estaba pidiendo que se rindiera. Quizás le estaba ofreciendo una estrategia. «No puedes controlar la corrupción, pero puedes controlar tu reacción». Su reacción en ese entonces había sido retirarse, amargarse, construir un muro alrededor de su pasión para que nadie pudiera volver a herirla. Y ese muro, se dio cuenta ahora, se había extendido lentamente hasta abarcar toda su vida, aislándola no solo de futuros fracasos profesionales, sino también del amor, de la conexión, de su propio hijo. Esa noche, en su estudio, tuvo una larga conversación con el fantasma de su marido. «Tenías razón, Ricardo», susurró en la quietud de la habitación. «Dejé que me robaran la pasión junto con los planos». Se dio cuenta de que había estado luchando contra el señor Díaz, de la misma manera que había luchado contra el político corrupto 15 años atrás, con lógica, con la creencia ingenua de que la mejor idea siempre gana. Estaba equivocada. No se trataba de tener el mejor plano. Se trataba de entender el juego del poder. Un nuevo sentido de propósito, más afilado y astuto, se apoderó de ella. Se dio cuenta de que un asalto frontal a la burocracia era inútil. El señor Díaz era solo un peón. Necesitaba cambiar el campo de batalla. No tenía que convencer al funcionario inamovible. Tenía que ganarse a un jugador mucho más poderoso, la opinión pública. Necesitaba encontrar una palanca más grande. Regresó a la siguiente reunión del comité del jardín con una energía diferente. Javier predeciblemente estaba cantando victoria. «Se los dije, el enfoque profesional de la señora Ramírez ha fracasado. Nos vieron la cara. Tenemos que volver a las calles, a las protestas». El grupo estaba dividido y desmoralizado. Era un momento crucial. Elena podía aceptar la derrota, disolver el comité y volver a su plan de reconstrucción personal, a la seguridad de su soledad controlada. O podía aplicar la lección de Ricardo. Podía controlar su reacción. Se puso de pie, miró a los rostros cansados y derrotados a su alrededor, y luego miró directamente a Javier. «Tienes razón, Javier», dijo, su voz tranquila y firme.
dejando a todos atónitos. Mi plan fracasó. Atacar al señor Díaz fue un error táctico. Estaba jugando en su tablero, con sus reglas. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Así que es hora de un plan nuevo. Un plan que no se base en pedir permiso, sino en crear una demanda que no puedan ignorar. Es hora de que toda la ciudad sepa quiénes somos y por qué este jardín es más importante que unos cuantos lugares para aparcar coches. Tomó los planos del Parque Renacer y los enrolló. Olviden esto por un momento, dijo. Antes de poder construir algo, tenemos que ganar la guerra. Y esta es una guerra de historias. Las palabras flotaban en el aire. Una promesa de una lucha diferente. Una lucha más inteligente. Ya no estaba luchando solo por un jardín. Estaba reescribiendo el final de la historia de su propio fracaso. Ya no hablaba como una arquitecta, sino como una directora de campaña. Vamos a dejar de susurrar en los pasillos del poder y vamos a gritar nuestra historia desde los tejados. Su nuevo plan de batalla se centraba en un gran evento. El Día del Jardín Abierto. Una jornada de puertas abiertas para invitar a todo el vecindario, a la prensa, a los políticos locales, a cualquiera que quisiera escuchar. El objetivo era hacer que el jardín fuera tan visible, tan querido por la comunidad, que demolerlo se convirtiera en un suicidio político para el ayuntamiento. El genio de Elena como líder floreció en la ejecución de este nuevo plan. En lugar de simplemente asignar tareas, empezó a empoderar a su equipo, viendo sus pasiones no como debilidades, sino como activos. Se acercó a Javier, su antagonista. «Javier, tú tienes razón. Yo no entiendo el alma de este jardín como tú», le dijo en privado, un acto de humildad que lo desarmó. «Tú eres el guardián de su historia. Quiero que te encargues de crear una exhibición para el evento. Reúne fotos antiguas del terreno. Escribe las anécdotas de cómo empezó todo. Eres nuestro historiador, nuestro bardo. Nadie puede contar esa historia mejor que tú». La resistencia de Javier se derritió, reemplazada por un sentido de propósito y reconocimiento. A Sofía, la joven diseñadora, le dio una misión crucial. Olvida los folletos corporativos. Quiero que crees una campaña en redes sociales que sea pura emoción. Entrevista a cada miembro del jardín. Haz videos cortos. ¿Qué significa este lugar para ti, señor Morales? ¿Qué le dirías a la persona que quiere pavimentarlo? Quiero que la gente vea las caras y escuche las voces detrás de los tomates. Al señor Morales le encargó construir con sus propias manos las bancas y los letreros para el evento, no solo como carpintería, sino como instalaciones de arte funcional que demostraran la habilidad y el cuidado de la comunidad. De repente, el comité no era un grupo de protesta, sino un equipo de producción de eventos, cada uno con un papel vital y respetado. La campaña de Sofía fue un éxito inesperado. Los videos, grabados con su teléfono y editados con una sencillez conmovedora, eran increíblemente poderosos. El testimonio del señor Morales, donde hablaba con voz temblorosa de cómo el jardín le había dado una razón para levantarse por la mañana después de la muerte de su esposa, se volvió viral en los grupos de vecinos de Facebook. La gente empezó a hablar del jardín de los abuelitos. Elena, por su parte, se encargó de los medios tradicionales. Redactó un comunicado de prensa profesional y lo envió a todos los periódicos y estaciones de radio locales. La mayoría lo ignoró, pero un joven periodista de un portal de noticias en línea, un chico ambicioso llamado David, respondió a su correo. Buscaba una historia de color para rellenar su sección del fin de semana. Cuando David llegó al jardín, esperaba encontrarse con un grupo desorganizado de ancianos quejumbrosos. En cambio, se encontró con Elena, quien lo recibió no con lamentos, sino con un kit de prensa que había preparado. Contenía datos duros sobre la escasez de áreas verdes en la delegación, una copia del contraproyecto del parque y un enlace a los videos de Sofía. David se dio cuenta de que había tropezado con una historia mucho más grande. Una batalla de David contra Goliat, una comunidad organizada luchando contra la burocracia y los intereses inmobiliarios. Se convirtió en un aliado instantáneo y entusiasta. Una noche, mientras Elena revisaba los últimos detalles para el evento del sábado, recibió una videollamada. Era Mateo. Su cara apareció en la pantalla, con Luna a su lado. «Hola, mamá», dijo, su tono diferente, más curioso. «Oye, un amigo de la prepa que todavía vive en la Ciudad de México compartió un video en un grupo de un señor que construye bancas en un jardín y te vi a ti en el fondo, dando órdenes», dijo con una media sonrisa. «Se ve impresionante. ¿Qué es todo eso?» Por primera vez en mucho tiempo, Elena habló con su hijo no de sus achaques o su soledad, sino de su proyecto. Le habló de la estrategia, del equipo, de la lucha. Vio un destello de admiración en los ojos de Mateo que no había visto desde que era un niño. «Vaya», fue todo lo que dijo él. «Suena a que los tienes a todos marchando». La conversación fue corta,
pero para Elena fue un hito. Estaba tan inmersa en su propósito que casi olvidó analizar la llamada, y esa misma falta de análisis fue la señal de un cambio profundo. La noche antes del día del jardín abierto, mientras Elena sentía un optimismo cauto, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó. Una voz masculina, distorsionada digitalmente, le habló con una calma amenazante. Señora Ramírez, hay batallas que no vale la pena pelear. Le aconsejo, por su propio bien, que cancele su fiestecita de mañana. Usted ya perdió una vez contra la gente correcta. No sea terca. No cometa el mismo error 2 veces. Clic. La llamada se cortó. Elena se quedó helada, el teléfono en la mano. El mensaje era inequívoco. No mencionaron nombres, pero no hacía falta. Usted ya perdió una vez. La amenaza no era contra el jardín, era contra ella. Era personal. Su fracaso de la biblioteca, su antiguo némesis, el desarrollador detrás de aquel proyecto, estaba de alguna manera conectado a esto. Se dio cuenta, con un escalofrío, de que no estaba luchando contra un burócrata incompetente como Díaz. Estaba luchando contra un fantasma muy real y poderoso de su pasado. Un fantasma que sabía quién era ella y que no dudaría en hacerle daño. La guerra de historias acababa de volverse peligrosamente real. Cada crujido de la casa, cada sombra movida por el viento, parecía una amenaza. Su primer impulso, nacido de un instinto primario de autopreservación, fue ceder, cancelar el evento, proteger a sus nuevos amigos, quienes la seguían con una confianza ciega, ajenos al peligro real. ¿Quién era ella para arrastrarlos a una batalla contra un enemigo invisible y poderoso que tenía una cuenta personal con ella? Se sentó en su estudio a las 4 de la mañana, la detallada agenda del día del jardín abierto frente a ella. Retirarse era la opción lógica, la opción segura, volver a su plan original de reconstrucción solitaria. Pero las palabras de Ricardo resonaron de nuevo en su mente. Puedes controlar tu reacción. Retirarse era la reacción que había tenido 15 años atrás, y la había llevado a la amarga soledad en la que se encontraba hasta hace unos meses. A las 5 de la mañana tomó una decisión. Convocó una reunión de emergencia en su casa con su círculo de confianza. Isabel, el señor Morales y Sofía. Con el rostro pálido pero la voz firme, les contó sobre la llamada. No ocultó su miedo. Tengo miedo, admitió, y esa vulnerabilidad, tan atípica en ella, creó un lazo instantáneo y más profundo entre ellos. No les pedí permiso para empezar esta lucha, pero les pido su opinión ahora. Si quieren que cancelemos todo, lo entenderé perfectamente. Isabel, siempre pragmática, fue la primera en hablar. Ese desgraciado quiere asustarnos porque sabe que estamos ganando. Si nos callamos ahora, nunca más volveremos a alzar la voz. Sofía, que al principio parecía asustada, miró una foto de su hija en su teléfono. Este jardín es el único lugar seguro donde mi hija puede jugar. Si no lucho por esto, ¿qué clase de ejemplo le estoy dando? Pero fue el señor Morales quien selló el pacto. Se levantó, sus viejas manos de carpintero temblando ligeramente, no de miedo, sino de emoción. Señora Elena, dijo, llamándola así por primera vez con un respeto profundo. Cuando mi esposa murió, yo me morí con ella. Me senté en mi sillón a esperar el fin. Este jardín y usted me trajeron de vuelta a la vida. Me dieron una razón para usar mis manos de nuevo. Si un cobarde en un teléfono cree que puede quitarme eso, está muy equivocado. Yo no me rindo. Estamos con usted. La determinación del grupo fue como un andamio para el espíritu de Elena. El miedo no desapareció, pero ahora estaba apuntalado por la solidaridad. Decidieron continuar, pero con una nueva cautela. El día del jardín abierto comenzó bajo un cielo azul brillante. Al principio, la afluencia fue escasa. Un puñado de vecinos curiosos, los miembros del comité y sus familias. Elena sintió un nudo de ansiedad. ¿Y si todo era un fracaso? Pero entonces, alrededor del mediodía, la gente empezó a llegar en oleadas. Atraídos por los artículos de David y los videos de Sofía, llegaron familias, estudiantes universitarios, parejas de jóvenes. El jardín, que normalmente era un remanso de paz, se llenó de risas, música y el murmullo de cientos de conversaciones. La exhibición de Javier fue un éxito rotundo, con los visitantes leyendo conmovidos las historias del lugar. Las bancas del señor Morales eran los lugares más codiciados. La comida y el agua fresca que habían preparado los voluntarios desaparecían rápidamente. Pero Elena no se relajaba. Su mirada escaneaba a la multitud, buscando cualquier señal de problemas. Y entonces los vio. 2 hombres de traje oscuro, con zapatos caros y gafas de sol, completamente fuera de lugar en el ambiente festivo y terrenal del jardín. No hablaban con nadie, simplemente caminaban, observando, tomando fotos con sus teléfonos. Eran la encarnación de la amenaza, la intimidación hecha carne. Javier se dio cuenta, y con el rostro enrojecido, se dirigió hacia ellos. Elena lo interceptó. No, dijo en voz baja pero firme, no les des el gusto.
Ignóralos. Pero luego cambió de opinión. La mejor defensa era un ataque de audacia. Con una calma que no sentía, llenó 2 vasos con agua de Jamaica, caminó directamente hacia los hombres y les dijo con una sonrisa amable: «Bienvenidos al jardín. Se ven acalorados. Por favor, tomen algo. Es cortesía de la comunidad que quieren desplazar». Los hombres se quedaron atónitos, balbucearon un «no, gracias», y, visiblemente incómodos, se retiraron a una esquina. Elena había ganado esa pequeña batalla psicológica. Se negó a ser la víctima. El clímax del día llegó con una visita inesperada. David, el periodista, había usado su propia iniciativa para invitar a Clara Montes, una concejala local conocida por su integridad y su interés en el desarrollo urbano sostenible. La concejala llegó sin previo aviso, intrigada por la movilización comunitaria. Elena, informada por David, la recibió y le dio un recorrido personal. No se quejó de la burocracia. Le presentó el proyecto con la pasión de un residente y la precisión de un arquitecto. Le mostró cómo su plan no solo salvaba un jardín, sino que creaba valor social, ecológico y económico para el distrito. La concejala Montes quedó visiblemente impresionada, no solo por el plan, sino por el abrumador apoyo de la comunidad que veía a su alrededor. «Voy a revisar personalmente el expediente de ese contrato de estacionamiento, señora Ramírez», prometió. «Aquí hay algo que no huele bien». Cuando el evento comenzaba a terminar y la multitud a dispersarse, uno de los hombres de traje se acercó a Elena. Se había quitado las gafas de sol. Su rostro le resultó vagamente familiar. «Elena Ramírez», dijo el hombre. Su voz era cínica, cansada. «Ha pasado mucho tiempo». Y entonces lo reconoció. Era Adrián, el arquitecto que había sido su colega años atrás, el que se había quedado callado cuando le robaron el proyecto de la biblioteca, el que finalmente había firmado los planos bastardizados. «Adrián», dijo Elena, su voz helada. «El señor Vargas me envía», dijo, nombrando finalmente al fantasma. «Quiere que sepa que está muy impresionado con su persistencia». La palabra estaba cargada de sarcasmo. «También quiere que sepa que él siempre gana». Elena lo miró fijamente a los ojos. Ya no era la mujer rota que se había retirado del mundo 15 años atrás. Era una veterana de guerra que acababa de ganar una batalla importante. «Las cosas cambian, Adrián», respondió con una calma letal. «Esto no se trata de un edificio. Se trata de personas, y resulta que no puedes simplemente pasar una apisonadora sobre las personas». Se dio la vuelta y lo dejó allí, en medio del jardín triunfante. Había enfrentado a su fantasma y no había parpadeado. El comité y los voluntarios celebraban, eufóricos. Habían logrado un triunfo impensable. En medio de la alegría, el teléfono de Elena sonó. Era Mateo. «Mamá», dijo, su voz extrañamente emocionada. «David, el periodista, estuvo transmitiendo en vivo por internet. Lo vimos todo, Luna y yo». Hizo una pausa. Luna dijo: «Abuela es famosa». Otra pausa. Estoy muy orgulloso de ti, mamá». Esas palabras, las palabras que había anhelado escuchar durante 20 años. Las palabras que había creído que nunca llegarían. La golpearon con la fuerza de una ola. Se alejó del ruido de la celebración. Se sentó en una de las bancas del señor Morales, bajo la sombra de un viejo pirul, y finalmente lloró. Pero no eran las lágrimas amargas de la soledad o la autocompasión. Eran lágrimas de gratitud, de liberación, de un triunfo que iba mucho más allá de salvar un pedazo de tierra. Era el triunfo de haberse salvado a sí misma. La lección estaba completa. La victoria en el día del jardín abierto fue el punto de inflexión. Pero la guerra no había terminado. Ahora comenzaba la fase política, un laberinto de procedimientos y negociaciones que requería un tipo diferente de resistencia. La concejala Clara Montes cumplió su palabra. Inició una investigación formal sobre el contrato del estacionamiento, citando irregularidades procesales y una abrumadora oposición comunitaria. El señor Díaz fue llamado a declarar, y la presión sobre él y sus patrocinadores invisibles comenzó a aumentar. El comité del Jardín Renacer fue invitado a presentar formalmente su contrapropuesta ante la Subcomisión de Planificación Urbana de la ciudad. Este era el terreno de Elena. Aquí, ella no era una activista aficionada, sino una experta en su campo. Pasó las siguientes 2 semanas preparando a su equipo con la intensidad de un director de orquesta antes de un estreno. Transformó la sala de su casa en un cuartel general. Ensambló al señor Morales, a Sofía y a Javier en un equipo de presentación formidable. Al señor Morales le hizo elaborar un análisis de costos detallado para cada elemento del parque propuesto, demostrando que su plan era más rentable a largo plazo para la ciudad que un simple estacionamiento. A Sofía le encargó la creación de una presentación multimedia que combinara los datos duros con los testimonios emocionales que había grabado. Y a Javier, para su sorpresa, le asignó el papel de copresentador. «Tú eres el corazón de este proyecto, Javier», le dijo Elena. «Yo pondré los huesos, la estructura, pero tú tienes que ponerle la carne,
La pasión. Tienes que hacerles sentir por qué este lugar es importante. Fue un golpe maestro de liderazgo, convirtiendo a su mayor crítico en su más apasionado defensor. Durante esos días de intensa preparación, los lazos dentro del grupo se profundizaron. Una noche, mientras revisaban los últimos detalles, Isabel se sentó junto a Elena con 2 tazas de té. «¿Sabes, Elena?», dijo en voz baja. «Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Cuando mi Manuel murió, pensé que mi vida se había acabado. Este jardín, esta lucha, me ha dado una nueva familia». Elena, por su parte, se encontró compartiendo sus propias vulnerabilidades. Le habló de la llamada de Mateo, del orgullo que había sentido en su voz. «Este proyecto», confesó Elena, «empezó como una distracción de mi propia vida, de mi soledad, y sin darme cuenta, se ha convertido en el centro de mi vida. Creo que me ha salvado». En esa confesión mutua, su relación pasó de ser una de vecindad a una de profunda y auténtica amistad. La comunicación con Mateo también experimentó una transformación radical. Él empezó a llamar cada 2 o 3 días, no por obligación, sino por un interés genuino. Quería saber de la guerra del jardín, como él la llamaba en tono de broma. Le hacía preguntas sobre la estrategia política, sobre los miembros del comité. Una noche, incluso le ofreció ayuda. «Mamá, en mi trabajo analizo empresas todo el tiempo. Si quieres puedo investigar a la constructora de este tal Vargas. Ver qué encuentro». Por primera vez, estaban colaborando. Elena le enviaba los datos y él le devolvía análisis sobre los patrones de negocio de la empresa de Francisco Vargas. Descubrieron algo interesante. Vargas tenía un modelo de negocio claro. Se especializaba en adquirir terrenos públicos de bajo perfil a través de acuerdos con funcionarios de nivel medio, apuntando a comunidades con poca organización cívica para minimizar la resistencia. Tenía varios proyectos similares en desarrollo en otras delegaciones. «Es un depredador de comunidades», concluyó Mateo. Esta información encendió una nueva idea en la mente de Elena, una idea que iba más allá de su propio vecindario. El día de la presentación ante la subcomisión llegó. El salón estaba lleno. El señor Díaz estaba allí, con una expresión agria. Adrián y otros 2 abogados de la empresa de Vargas se sentaron en la primera fila, con la arrogancia de quienes se saben ganadores. Elena, Javier y Sofía subieron al podio. Su presentación fue impecable. Elena expuso el marco arquitectónico y legal con una claridad y autoridad irrefutables. Sofía mostró los datos del impacto social y los videos que hicieron que varios miembros de la comisión se conmovieran visiblemente, y Javier habló con una elocuencia apasionada que sorprendió a todos, contando la historia del jardín no como una anécdota, sino como un caso de estudio sobre la importancia de los espacios comunitarios para la salud mental y el tejido social de una ciudad. No pidieron un favor, presentaron una visión superior, más inteligente y más humana. Superaron a sus oponentes no con protestas, sino con pura y abrumadora competencia. La subcomisión no emitió un veredicto inmediato, pero la atmósfera en la sala había cambiado. Los miembros hacían preguntas detalladas y constructivas. El señor Díaz y los abogados de Vargas fueron sometidos a un interrogatorio incisivo por parte de la concejala Montes. Se podía sentir el cambio en el poder. Al salir del edificio del ayuntamiento, el equipo se sentía flotando en una nube de adrenalina y esperanza. Habían hecho todo lo que podían hacer. Habían luchado la buena batalla. Mientras se despedían, el teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de Mateo. No era un texto, era una imagen, una fotografía de un dibujo hecho con crayones de colores vivos. En el dibujo, una mujer con el pelo gris y una gran sonrisa estaba de pie en medio de un jardín floreciente. Debajo del dibujo, con la caligrafía infantil y torpe de su nieta Luna, se leían 2 palabras: abuela fuerte. Elena se quedó mirando la pantalla de su teléfono, el bullicio de la ciudad a su alrededor desvaneciéndose en un zumbido sordo. La imagen del dibujo lo abarcaba todo: la lucha, la transformación, la reconciliación. Miró a su equipo, Isabel, Javier, el señor Morales, que charlaban animadamente a unos metros de distancia, sus amigos, su comunidad. Luego volvió a mirar el dibujo. Se dio cuenta, con una certeza que le llenó el pecho de una paz inmensa, que el proyecto, reconstrucción personal que había trazado en su estudio hacía meses, estaba oficialmente concluido. Pero al mirar las caras de sus amigos y pensar en el patrón depredador de Francisco Vargas, supo que un nuevo proyecto, mucho más grande, apenas estaba comenzando. Se acercó a Isabel y le dijo: «Creo que nuestro trabajo no ha terminado. ¿Y si nuestro jardín fue solo el primero?». La noticia oficial llegó una semana después. El ayuntamiento había votado por unanimidad cancelar el contrato del estacionamiento y aprobar, con una pequeña subvención inicial, la implementación del proyecto del Parque Comunitario Renacer. El señor Díaz
Según los rumores, había sido reasignado a un puesto sin importancia en los archivos de la ciudad. La compañía de Francisco Vargas, enfrentada a una mala publicidad y a una batalla legal que ya no era rentable, retiró su interés en el terreno. La victoria era total y absoluta. La celebración en el jardín fue un evento legendario en el vecindario. Hubo música, baile y comida abundante. Elena fue aclamada como una heroína, levantada en hombros por Javier y otros miembros de la comunidad, pero cuando le pidieron que diera un discurso, ella desvió los reflectores de sí misma. «Este triunfo no es mío», dijo, su voz resonando con una nueva calidez. «Este es el triunfo de la comunidad organizada. Es la prueba de que un grupo de ciudadanos persistentes, con un plan claro y un propósito definido, es la fuerza más poderosa que existe». Días después de la celebración, Elena convocó a su equipo central a su estudio, pero esta vez, el tema no era la defensa, sino la expansión. «Lo que descubrimos con mi hijo sobre el modelo de negocio de Vargas es una llamada de atención», les dijo. «Hay docenas de comunidades como la nuestra en esta ciudad, enfrentando las mismas amenazas, pero sin las herramientas para defenderse. Ganamos una batalla, pero la guerra continúa en otros frentes». Les propuso una idea audaz: crear una organización sin fines de lucro, una fundación que utilizaría su experiencia como una plantilla para ayudar a otros. La llamarían Fundación Renacer Comunitario. Su misión: empoderar a los ciudadanos para que reclamaran y revitalizaran sus espacios públicos. Elena ofrecería la consultoría arquitectónica y legal. Isabel, la capacitación en organización comunitaria. El señor Morales, el conocimiento práctico en construcción sostenible. Y Sofía, la estrategia digital y de comunicación. Estaban a punto de convertir su victoria en un legado. Este nuevo y vasto propósito provocó otro cambio profundo en Elena. Una tarde, mientras miraba por la ventana de su sala, se dio cuenta de que su hermosa y gran casa de la calle Amores ya no se sentía como un hogar. Era un mausoleo, un espacio lleno de los ecos de una vida que ya no vivía. Venderla no fue una decisión triste, sino un acto de liberación. Se lo comunicó a Mateo por teléfono. «¿Vender la casa de papá?», dijo él, sorprendido. «Es solo una casa, Mateo», respondió ella con serenidad. «Mis cimientos ya no están aquí. Mi hogar es el trabajo que estoy haciendo ahora». Él guardó silencio por un momento, y luego dijo con una voz llena de comprensión: «Entiendo. Haz lo que tengas que hacer, mamá». Antes de poner la casa en el mercado, sabía que había un último capítulo que cerrar. «Voy a visitarlos», le anunció a Mateo. «Me quedaré 2 semanas en la primera quincena de marzo». La forma en que lo dijo era diferente. No era una súplica, era una declaración de intenciones. Compró su propio boleto. No era una madre necesitada que iba a ser alojada. Era una invitada distinguida con su propia agenda. La visita a Vancouver fue como entrar en una dimensión paralela de su relación. La tensión había desaparecido. Sofía, su nuera, ya no la veía como una suegra crítica, sino como una mujer fascinante y realizada. Estaba genuinamente interesada en las historias de la fundación, en las batallas políticas. Elena pasó horas con su nieta Luna, no solo como la abuela que da regalos, sino como una mentora. Le enseñó a dibujar el plano de su habitación, a medir los espacios, a pensar como una diseñadora. Una noche, después de que Luna se durmiera, Elena y Mateo se sentaron en la terraza con vistas a las montañas iluminadas por la luna, y finalmente tuvieron la conversación que debieron haber tenido hacía décadas. «Siento mucho cómo me fui, mamá», dijo Mateo, su voz apenas un susurro. «La forma en que te lo anuncié en mi cumpleaños fue cruel, pero me sentía asfixiado. Sentía que nunca podría escapar de la sombra de ti y de papá, de sus expectativas. Mudarme, poner un continente de por medio, me pareció la única forma de poder respirar, de convertirme en mi propia persona sin sentir que te estaba decepcionando a cada paso». Elena escuchó, y por primera vez, el dolor no se transformó en defensa, se transformó en empatía. «Y yo siento mucho haberte puesto en esa posición, hijo», respondió ella, su propia voz cargada de una emoción tranquila. «Fui una pésima arquitecta de nuestra relación. Tenía un plano en mi cabeza de cómo debía ser, de cómo debíamos ser como familia. Y nunca me detuve a preguntarte cuáles eran tus sueños. ¿Qué necesitabas tú? Estaba demasiado ocupada construyendo mi visión como para ver al hombre maravilloso que estaba creciendo frente a mí. Perdóname». Se quedaron en silencio, dejando que esas disculpas sanadoras lavaran años de resentimiento. No hubo lágrimas dramáticas, solo una profunda y serena sensación de paz. El día de su partida llegó demasiado pronto. La despedida en el aeropuerto de Vancouver fue el espejo opuesto a la de su casa en México. No hubo frialdad,
Solo un calor genuino. Luna le entregó un nuevo dibujo y la abrazó con fuerza. Sofía le dio un abrazo que se sintió sincero, y Mateo la acompañó hasta la puerta de embarque. La miró a los ojos, y en su mirada ya no había distancia, solo amor y un inmenso respeto. Buen viaje, mamá. Llámame cuando aterrices. Y manténme al tanto de la fundación. Quiero ser su primer donante internacional. Elena le sonrió, le dio un último abrazo y se giró para caminar por el pasillo hacia el avión. No miró hacia atrás, no sentía la punzada de la pérdida, sino la plenitud del reencuentro. Se había despedido de su hijo una vez más, pero esta vez no estaba dejando una parte de sí misma. Era una mujer completa, volando hacia un hogar que ella misma había diseñado y construido sobre los cimientos de un nuevo y extraordinario propósito. Las paredes no estaban adornadas con recuerdos de un pasado concluido, sino con mapas de la Ciudad de México, marcados con chinchetas de colores que representaban los proyectos, pasados, presentes y futuros, de la Fundación Renacer Comunitario. Su día ya no comenzaba con el peso del silencio, sino con el zumbido de la actividad. Una llamada a las 8 de la mañana con Sofía para aprobar el diseño de una campaña en redes sociales para un parque en Coyoacán que habían salvado de las garras de otro desarrollador. Una revisión de los planos que el señor Morales había dibujado para un área de juegos inclusiva en Iztapalapa. Una videoconferencia a mediodía con Mateo, quien se había convertido en un invaluable consultor pro bono, ayudándola a estructurar el plan de negocios de la fundación para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Su relación ahora era una asociación de iguales, cimentada en el respeto mutuo. La fundación se había convertido en una fuerza reconocida en la ciudad. El modus operandi de Elena había evolucionado. Cuando un nuevo grupo comunitario pedía ayuda, ella y su equipo, ahora reforzado con jóvenes abogados y urbanistas voluntarios, no llegaban a imponer una solución, llegaban a enseñar, a guiar, a entregar el método Renacer. Elena impartía talleres sobre planificación estratégica. Isabel enseñaba las claves de la organización comunitaria. Javier, con su pasión ahora canalizada, se había convertido en un orador magnético, un experto en movilización ciudadana. No solo salvaban parques, construían líderes. Una tarde de primavera, Elena visitó el lugar donde todo comenzó. El Jardín Comunitario Renacer. El lugar era un paraíso urbano. Los senderos que ella había diseñado ahora estaban flanqueados por flores silvestres y árboles frutales jóvenes. El área de juegos bullía con las risas de los niños. Vio al señor Morales enseñando a un grupo de adolescentes a construir cajas de siembra elevadas. Vio a Isabel organizando un mercado de trueque de semillas. Ella ya no era la líder aquí, era la madrina, la fundadora. Se sentó en una de las bancas originales, una visitante anónima en su propia obra maestra, y sintió una oleada de satisfacción tan profunda que era casi una experiencia física. Mientras observaba, su mirada se posó en una pareja en otra banca, una mujer de unos 40 años y su madre, una anciana de aspecto severo. Su conversación era tensa, en voz baja. La hija parecía distante, cumpliendo con un deber. La madre parecía orgullosa, pero terriblemente sola. Elena reconoció la dinámica al instante. Era un espejo de ella misma y Mateo. 2 años atrás, sintió una punzada de compasión, pero no de tristeza. Su viaje era de ellas. Ella ya no estaba atrapada en ese espejo. Era libre. Esa noche, en su apartamento, Elena abrió su viejo diario, el que había comenzado con el título Proyecto Reconstrucción Personal. En una página nueva, escribió: me despedí de mi hijo en su cumpleaños, y la lección de vida que recibí me hizo cambiar para siempre. Reflexionó sobre esa frase. Ahora entendía la lección en toda su complejidad. No se trataba simplemente de encontrar un pasatiempo o de volverse independiente. La lección fundamental era sobre el principio de la contribución. Su vida había sido feliz cuando su propósito definido era contribuir a su familia y a su carrera. Cuando la carrera terminó y la familia se transformó, perdió su propósito y se volvió hacia adentro. Su amor, que antes era un regalo, se convirtió en una exigencia. Su soledad no fue causada por la partida de Mateo. Fue el síntoma de una vida que había perdido su razón de ser, su canal de contribución. El verdadero cambio no ocurrió cuando decidió reconstruirse a sí misma, sino cuando desvió su enfoque y comenzó a usar sus dones para reconstruir algo para los demás. Dejó de ser la arquitecta de su propio dolor y se convirtió en la arquitecta de las esperanzas de su comunidad. Y al darlo todo, su tiempo, su conocimiento, su pasión, el universo, o como quisiera llamarlo, le había devuelto con creces todo lo que creía haber perdido. Un propósito más grande, una comunidad vibrante, amistades profundas y, lo más preciado de todo,
el amor y el respeto de su hijo, restaurados sobre una base nueva y sólida. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Era una nueva foto de Mateo, su nieta Luna, ahora con 7 años, posando orgullosa frente a su escuela en su primer día de clases. Sostenía una pequeña pizarra en la que había escrito con su mejor letra: "Cuando sea grande, quiero ser arquitecta como mi abuela". Elena sonrió, una sonrisa lenta, genuina, que le iluminó todo el rostro. Dejó el diario a un lado y desenrolló un nuevo y gran plano sobre su mesa de trabajo. Era el borrador de su proyecto más ambicioso hasta la fecha, una propuesta formal para el ayuntamiento, en colaboración con la oficina de la concejala Montes, para crear una red de espacios comunitarios gestionados por ciudadanos en toda la Ciudad de México. Tomó su lápiz de dibujo favorito, sintiendo el equilibrio perfecto en su mano. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, cada una un punto de posibilidad, y Elena Ramírez, la arquitecta de legados, se puso a trabajar.